Vamos a calcular el volumen de la esfera mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Parece una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a ver que sí que tiene que ver. Entonces podemos coger, por ejemplo, una circunferencia, marcamos la posición de los ejes y simula ser una esfera, ¿no? Si cogemos la mitad de esa figura, a ver que me centro aquí en el dibujo, que parece que está saliendo fuera. Bueno, entonces tenemos la esfera, voy a hacer un poco, y esa esfera vamos a coger de esa esfera, es una proyección en alzado, el hemisferio, por ejemplo, el hemisferio norte. Aquí tenemos los ejes de la esfera, lo mismo aquí. Y esa misma esfera nos sirve también para dibujar ahora un cilindro cuya longitud en altura va a ser exactamente la misma que el hemisferio, o sea que este va a ser el cilindro, desde aquí hasta aquí, este va a ser el cilindro. Y por último vamos a coger también un cono que venga por aquí, o sea desde aquí hasta aquí. O sea que si lo pensamos en 3 dimensiones sería pues algo como esto. Tenemos por un lado la circunferencia que corresponde a el contorno de una esfera. Tenemos una sección por el centro de la esfera, por un plano horizontal, que sería esta. Vamos a dibujarlo así. O sea que tenemos aquí esta curva circular, que es una elipse, que define ahí la posición del hemisferio con el que nos quedamos, ¿no? Y por último tenemos, resulta que el polo superior de la esfera y el centro de esa esfera es esta es la altura, y vamos a coger un cilindro de esa misma altura, o sea que cogemos la misma elipse, bueno, en realidad sería la menor, está un poco más lejos, lo ponemos aquí, entonces esa elipse nos construye aquí un cilindro que tiene por altura exactamente el radio de la esfera, ¿no? O sea que esto sería en realidad la longitud del radio de la esfera, ¿vale? Bueno, tenemos entonces ese cilindro y también esta cara nos sirve como base de un cono, es el centro, y aquí el centro de esta circunferencia. Al hacer las tangentes tenemos aquí esta elipse que es una circunferencia en la realidad, ¿no? Pero que aparece como elipse en perspectiva, y tenemos aquí el cono invertido, ¿no? O sea que este es el cono, este es el hemisferio y este es el cilindro, ¿no? Vamos a demostrar entonces el volumen de la esfera. Pues lo primero de lo que partimos es que el volumen del cilindro, lo escribimos así, es igual al volumen del hemisferio más el volumen del cono, ¿no? Y eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? Bueno, si por ejemplo en este ejercicio vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamarle a este punto el punto A, vamos a llamarle a este punto por ejemplo el punto B, a este punto el C. Vamos a coger un plano de corte, por ejemplo por aquí, y ahora tenemos este punto el E, este punto el G y este punto el F, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos la nomenclatura, pues tenemos que como este es un cono que corresponde en realidad aquí a un hemisferio, esta medida es igual que esta, entonces si lo vemos algo más grande, lo pongo aquí algo más grande para que se vea mejor. En realidad tenemos que por aquí viene la semicircunferencia del hemisferio y hemos hecho un corte, de manera que este corte corta a la semiesfera que viene por aquí, corta al cono hasta este punto y corta al cilindro hasta este punto. O sea que tenemos esos 3 puntos de corte, ¿no? De manera que este era el punto A, E y C, mientras que este era el punto, según vemos ahí, G, y el punto F. Vamos a llamar este, por ejemplo, punto H, ¿no? Bueno, pues como decíamos, este es un cono, de manera que este es una escuadra, este es un ángulo de 45, este ángulo y este también son de 45, este ángulo es igual que este, lo llamamos igual entonces, ¿no?
Entonces tenemos que al ser una escuadra, pues tenemos que esta medida es igual que esta. O sea, tenemos que EC es igual a EG. ¿No? Vale. Bueno, pues tenemos también que, si cogemos, por ejemplo, EG cuadrado, o lo que es lo mismo, esto, más EH al cuadrado, hasta aquí, vamos a dibujarlo. El teorema de Pitágoras tenemos EC, que es esto, al cuadrado, más EH, que es esto, al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es esta. Pero si nos fijamos, esto es el radio, que es igual que esto, ¿no? E igual también que esto, ¿no? Ya que esto es la hipotenusa, que es el radio, esto es también el radio, que es la hipotenusa, y de aquí a aquí también es la hipotenusa. O sea que podríamos escribir EG al cuadrado más EH al cuadrado es igual a EF al cuadrado, ¿no? Efectivamente, EG al cuadrado, que es lo mismo que esto, o sea, EC al cuadrado, si preferimos lo escribimos así, EC al cuadrado, más EH al cuadrado, o sea, desde aquí hasta aquí, EH al cuadrado es igual a, pues tenemos igual a la hipotenusa, que era esta medida, podemos también coger la medida esta, EF al cuadrado, vamos a poner así, igual a estas tres cosas, a EF al cuadrado, también igual a C, vamos a coger, este era el punto B, este es la hipotenusa también porque era el radio, esta medida es igual que esta, entonces tenemos CB al cuadrado, y también tenemos desde aquí hasta aquí, CH al cuadrado, ¿no? Bueno, pues si ahora cogemos esta igualdad, vamos a coger por ejemplo EG cuadrado, EH al cuadrado y EF al cuadrado y lo multiplicamos todo por pi, podemos hacerlo sin problema, esto es otra cosa, pi que multiplica esto, pi por esto y esto por pi. Pues tenemos que efectivamente la sección esta del cilindro estaremos haciendo estas circunferencias, ¿no? Por un lado la sección del cilindro, la sección del hemisferio y la sección del cono. O sea que la sección del cilindro más la sección del hemisferio es igual a, perdón, la sección del cilindro es igual a la sección del hemisferio más la sección del cono. Vale. Efectivamente, esta sección del cilindro, esto es la hipotenusa, es igual a la sección del hemisferio, que es esto, más la sección del cono, que es esto o esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si tenemos que las secciones iguales son iguales y esta igualdad es cierta, que sería la aplicación del teorema de Pitágoras, pues tenemos también que todos los planos perpendiculares al eje de revolución de esa semiesfera, ¿no? O sea, cualquier plano perpendicular va a provocar exactamente que esta igualdad sea cierta, ¿no? Entonces, el volumen del, ahora ya podemos decir que efectivamente el volumen del cilindro es igual al volumen del hemisferio más el volumen del cono, porque se cumple en todas esas secciones ortogonales al eje de revolución. O sea que al sumar esas secciones, efectivamente se va a verificar siempre esa igualdad. Bueno, pues si tenemos que el volumen del cilindro es igual al volumen del hemisferio más el volumen del cono, vamos a pasar esto para aquí, volumen del hemisferio es igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono, ¿no? Bueno, por último, tenemos que una esfera completa dividido entre 2, podemos escribir así, volumen de la esfera dividido entre 2, pues será igual al volumen del hemisferio, o lo que es lo mismo, volumen del hemisferio multiplicado por 2 es igual al volumen de la esfera, ¿no? Y tenemos que el volumen del cilindro, pues tenemos que es, esto es el radio, pues el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado, por la altura, que es el radio también, este es el radio de la esfera, por el radio. O sea que tendría pi por r al cubo, ¿no?
Bueno, pues ya podemos deducir también que el cono pues es 1/3 de pi por r al cubo, ¿no? Entonces tenemos que, a ver, escribimos aquí, vamos a seguir por aquí, el volumen dividido entre 2 es igual a pi por r al cubo, ¿no? Menos 1/3 de pi por r al cubo, ¿no? Y esto es la unidad menos 1/3 es 2/3, o sea que es igual a 2/3 de pi por r al cubo, ¿no? Y esto era igual al volumen de la esfera dividido entre 2, ¿no? Eso quiere decir que el volumen de la esfera, pues no habrá más que multiplicar esto por esto, será igual a 2 por 2/3 de pi por r al cubo. Y esto nos da que efectivamente es 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, también deducir el área de la esfera, recordamos que para calcular el volumen de cualquier poliedro, pues teníamos, por ejemplo, imaginamos un dodecaedro, bueno, cualquiera, pues podemos considerar las distintas pirámides que conforman ese poliedro. Entonces tenemos una pirámide, otra pirámide, etcétera, ¿no? Entonces, al ir sumando esas pirámides, pues tenemos que la suma de las pirámides nos dará la suma del poliedro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en una esfera, dibujamos la esfera, pues todos los poliedros que conforman la esfera, imaginemos una esfera geodésica llena de pequeñas caras, empezamos a dibujar aquí distintas caras. Entonces, al final la figura que nos va a salir aquí al hacer la esfera geodésica, ¿no? Alternando ahí como si fueran pequeños antiprismas, pero bueno, no son antiprismas porque esta cara es más, esta circunferencia es menor que esta, etcétera, ¿no? Bueno, si consideramos todos los poliedros, por ejemplo este de aquí, que están formados en realidad por estas pirámides, y la esfera contendrá al conjunto de todas las pirámides cuyas superficies son las bases de esos poliedros, ¿no? O sea que bastará con sumar, pues lógicamente tenemos infinitas pirámides en el caso de la esfera, y las bases de todas esas pirámides, o sea, todas estas bases, en realidad son la superficie esférica, ¿no? Y el vértice de esas pirámides será el centro de la esfera, ¿no? Entonces lo que habrá que hacer es sumar todas las pirámides para obtener, pues efectivamente, la superficie de la esfera, ¿no? Entonces, si consideramos, por ejemplo, una pirámide, imaginemos que es una de estas pirámides y este es el centro de la esfera, ¿no? Y luego tenemos el radio, que es la distancia, pues desde el centro hasta lo que es la superficie, que es muy pequeña, ¿no? Entonces tenemos que el volumen de la esfera será 1/3 de la superficie por el radio, ¿no? Y por tanto el volumen de la esfera, como acabamos de ver, es 4/3 por pi r al cubo, ¿no? 4/3 por pi por r al cubo, ¿no? Bueno, pues según eso, como el volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo, y el volumen de la esfera también en realidad está formado por la superficie de toda la esfera, que son las bases de la esfera, más el radio, por el radio de la esfera, por 1/3, pues tenemos que esto es igual que esto, ¿no? Entonces ya podemos igualar 1/3 de la superficie, escribimos 1/3 de la superficie por r es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, pues según eso ahora podemos eliminar, ¿no?
por ejemplo, multiplicamos por 3 y por r, y lo mismo aquí, por 3, vamos a poner así, y por r, pues tenemos que aquí el 3 y el 3 se va, 3 y el 3 se va, aquí el r y el r se va, el r y aquí se va el cuadrado, el cubo y queda al cuadrado. Y ahora tenemos que, entonces nos queda s es igual a 4 por pi por r al cuadrado, o sea que la superficie es 4 por pi por r al cuadrado, ¿no? Con lo cual en realidad el área está formado por 4 triángulos máximos, y eso es lo mismo que decir que en la esfera, si cogemos pi por r al cuadrado, por ejemplo, esta circunferencia máxima, pues tenemos que esto es pi por r al cuadrado. Y como esto es 4 veces esto, necesariamente tendremos que este trozo es un cuarto, ¿no? O sea que este trozo es un cuarto de la superficie esférica. Si cogemos los 4 trozos, pues ya tenemos efectivamente pi por r al cuadrado, que es esto, multiplicado por 4 nos da toda la superficie de la esfera. Bueno, una cosa que habría que demostrar es que el volumen de la pirámide, pues efectivamente es, como decíamos, y también podríamos calcular el volumen del cono, el volumen de la pirámide es un tercio de la base por la altura, ¿no? O sea, un tercio de la base por la altura, que en el caso de la esfera, la superficie esférica por la altura que era el radio, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar ahora en otro vídeo. En este ejercicio simplemente queríamos demostrar, aunque luego nos metimos con la superficie, que efectivamente el volumen de la esfera pues era esto que tenemos aquí, y lo hicimos basándonos en el teorema de Pitágoras, pues sobre todo al tener en consideración este triángulo. Bueno, pues mediante el teorema de Pitágoras pudimos demostrar el volumen de la esfera y a posteriori la superficie de esa misma esfera, ¿no?